Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a abordar un tema que ha estado resonando mucho en las redes sociales y en la opinión pública, algo que ha generado mucha conversación y, sinceramente, un poco de preocupación. Estamos hablando de las recientes acusaciones que han surgido en torno a Demet y Can, un tema delicado y que, como siempre, queremos tratar con la seriedad y el respeto que merece. En este vídeo vamos a desentrañar la verdad detrás de estas acusaciones, a analizar lo que se ha dicho, lo que se sabe y, sobre todo, a intentar separar la especulación de los hechos. Si les interesa estar al tanto de lo que realmente está pasando, asegúrense de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Vamos a sumergirnos en esto. Las redes sociales, como bien sabemos, pueden ser un torbellino de información, a veces muy rápida y otras veces muy confusa. Y en este caso particular, parece que la confusión ha sido la protagonista. Las acusaciones que han surgido sobre Demet y Can, específicamente en relación con menores, han sido, para decirlo suavemente, impactantes. Han circulado rumores, se han compartido supuestas evidencias y, como es lógico, la gente ha reaccionado. Lo que es crucial aquí es entender el origen de estas acusaciones, quién las ha lanzado y con qué intenciones. A menudo en el mundo digital, la velocidad con la que se difunde una noticia, incluso si es falsa o mal interpretada, supera con creces la velocidad con la que se puede desmentir o aclarar. Por eso, hoy nos proponemos hacer justamente eso, intentar arrojar luz sobre este asunto tan delicado. Lo primero que debemos hacer es mirar el panorama general. ¿De dónde vienen estas acusaciones? Se habla de comentarios en redes sociales, de supuestos testimonios. Es importante recordar que en muchos casos, las redes sociales son un terreno fértil para la desinformación y para el ataque a la reputación de personas públicas. No estoy diciendo que todas las acusaciones sean falsas, ni mucho menos, pero sí que debemos ser extremadamente cautelosos a la hora de emitir juicios basándonos únicamente en lo que leemos en Internet. La presunción de inocencia es un pilar fundamental y en estos casos, donde involucra a menores, la prudencia se vuelve aún más importante. Hasta ahora la información oficial, es decir, declaraciones directas de Demet o Can, o de sus representantes legales, ha sido limitada. Y esto en sí mismo puede generar aún más especulación. Cuando hay un silencio, la imaginación de las personas tiende a llenar los vacíos, y no siempre con las cosas más positivas. Sin embargo, es vital entender que en situaciones legales o delicadas, el silencio puede ser una estrategia o simplemente una necesidad para no entorpecer procesos en curso. No debemos confundir la falta de declaraciones públicas inmediatas con culpabilidad. A veces la mejor estrategia es dejar que los hechos hablen por sí solos, o que lo hagan los canales legales correspondientes. Hemos visto cómo diferentes cuentas en redes sociales, a veces anónimas, a veces con nombres propios, han intentado dar credibilidad a estas acusaciones. Se han compartido fragmentos de conversaciones, se han hecho afirmaciones contundentes. Pero, ¿cuál es la fuente primaria de esta información? ¿Se ha verificado? ¿Se ha contrastado? En la mayoría de los casos, las respuestas a estas preguntas son, lamentablemente, inciertas. Y es ahí donde el riesgo de caer en una noticia falsa o malintencionada es máximo. La viralidad de un rumor no lo convierte en verdad. Pensemos en cuántas veces hemos visto noticias sensacionalistas que luego resultan ser bulos o malentendidos. Ahora bien, es justo reconocer que las acusaciones de esta naturaleza son sumamente graves, y es natural que generen una ola de indignación y preocupación. El bienestar de los menores es una prioridad absoluta para cualquier sociedad, y cualquier indicio de que esto pueda estar en riesgo debe ser investigado a fondo. La pregunta clave aquí es, ¿se está investigando oficialmente? ¿Hay alguna autoridad competente que esté actuando sobre estas acusaciones? Hasta el momento, no hemos visto reportes públicos de investigaciones formales abiertas o de acciones legales concretas por parte de las autoridades. Esto no significa que no existan, pero sí que la información disponible al público es, en este sentido, escasa. La forma en que se han presentado estas acusaciones en algunas plataformas también es digna de análisis. Muchas veces, lo que se busca es generar clics, generar controversia, y en ese proceso, la verdad puede quedar relegada a un segundo plano. Se apela a la emoción, a la indignación colectiva, y se crean narrativas que, aunque convincentes en apariencia, carecen de un fundamento sólido. El periodismo responsable y la comunicación veraz en general,
implican un deber de verificar la información antes de difundirla, especialmente cuando afecta a la reputación de personas y a temas tan sensibles como este. Es importante también considerar el impacto que estas acusaciones, verdaderas o falsas, tienen en las personas involucradas. La vida privada de Demet y Can, al ser figuras públicas, está constantemente bajo escrutinio. Pero incluso bajo ese escrutinio, merecen un trato justo y la oportunidad de defenderse. Juzgar públicamente basándose en rumores puede ser devastador, independientemente de la veracidad de las acusaciones. Entonces, ¿cuál es la verdad revelada hasta ahora? Siendo honestos en términos de información verificada y confirmada por fuentes oficiales, la verdad revelada es que existen acusaciones, y que éstas han generado una gran conmoción. Lo que no está revelado, y es lo que genera la mayor incertidumbre, es la veracidad de esas acusaciones. No hay a día de hoy sentencias judiciales ni confesiones, ni pruebas irrefutables presentadas públicamente que confirmen o desmientan categóricamente lo que se ha dicho. Lo que sí podemos decir con certeza es que la situación es fluida. Las narrativas cambian, aparecen nuevos datos y la presión pública aumenta. En estos casos, la paciencia es una virtud necesaria, aunque difícil de practicar cuando la curiosidad es grande. Debemos esperar a que los canales adecuados, ya sean legales o de comunicación oficial, proporcionen información clara y contrastada. Hemos visto cómo a raíz de estas acusaciones, han surgido debates sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en la difusión de este tipo de contenido. ¿Deberían ser más rigurosas? ¿Deberían intervenir de oficio? Estas son preguntas importantes que van más allá del caso específico de Demet y Can, y que nos invitan a reflexionar sobre el ecosistema de la información en la era digital. Mi consejo para todos ustedes y para mí mismo es que mantengamos una postura de cautela y de análisis crítico. No caigamos en la trampa de convertirnos en jueces sumarios en las redes sociales. La verdad, en estos casos, es un concepto que se construye sobre hechos probados, no sobre especulaciones o desinformación viral. Si en algún momento surgen pruebas sólidas, ya sean para condenar o para exonerar, entonces podremos hablar de una verdad revelada. Hasta entonces debemos ser prudentes y respetar el proceso. En resumen, las acusaciones contra Demet y Can en relación con menores han explotado en el panorama mediático, alimentadas por el torrente de información de las redes sociales. Hemos analizado la falta de información oficial, el papel de las redes en la difusión de rumores, la gravedad de las acusaciones y la importancia de la presunción de inocencia. Lo que queda claro es que si bien las acusaciones existen y han causado revuelo, la verdad verificada aún está por revelarse completamente. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Espero que esta información les haya sido útil para navegar este tema tan complejo. Recuerden siempre la importancia de la fuente y del pensamiento crítico. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han seguido de cerca este caso? ¿Qué creen que debería suceder ahora? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy muy interesado en leer sus perspectivas. Y si este vídeo les ha parecido informativo e intrigante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.